¿Uno qué? 18. 1:18. Ok, Tiene un gracias. título, tiene un título que dice la culpabilidad del hombre. Sí, ya la encontramos. Ok. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido de Dios, tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos, fundamentalmente, lo que él quiere es hacernos entender que la humanidad, que Dios cuando ve la humanidad no la ve con buenos ojos, sino que en Dios lo que se despierta es su ira, su enojo. Bueno, es que enojo no es lo mismo que ira, es que ira es enojo y acción para destruir. Eso es ira. En el versículo 18, cuando empezamos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que quiero decir es que la Biblia siempre está hablando de que la humanidad nació con el pecado. Aquí está diciendo que la humanidad nació con el pecado, pero de otra manera, que es lo mismo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Eh, lo que hay que entender es que cuando uno tiene el discurso completo de la palabra de Dios, entonces Dios le permite a uno ver qué es lo que Él exactamente está hablando. Y por eso es que es importante leer ordenadamente la Biblia. Y entre más se lee, más tiene uno claro qué está hablando nuestro Dios. El apóstol Pablo lo que quiere con este primer capítulo, a partir del 18, es decirnos a nosotros que nosotros cuando nacimos en el vientre de mamá, traemos el pecado. Y aquí lo dice de dos formas, la ira de Dios y dice 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, el apóstol Pablo, conociendo muy bien exactamente cuál es la forma de que Dios está hablando, entonces él hace mucho énfasis constantemente en que la humanidad cuando aparece en el planeta Tierra no merece ser hijo de Dios, no merece ir al cielo y que más bien merece el castigo que se manifiesta por medio de la ira de Dios. También yo quería hacer énfasis en la injusticia de los hombres. Para ustedes, ¿qué es injusticia de los hombres? Porque dice que la ira de Dios es contra la injusticia de los hombres. Para ustedes, ¿qué es la injusticia de los hombres? Decirle a Jenny que conteste de una vez, porque para ir avanzando. Bueno, Sí, la también. injusticia. Ajá, sí, perdón. No, que está bien. Está bien, pueden decirla porque Ok, la injusticia de los hombres significa que no tienen justicia. La injusticia de los hombres significa que tienen el pecado, como decía mi marido hace un ratito. La injusticia de los hombres es que nacieron con pecado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para quitar la injusticia? La injusticia, entonces necesitamos la justicia de Jesucristo. La justicia de Jesucristo que es perfecta. La justicia de Jesucristo es perfecta. Por eso todos los hombres cuando nacen son injustos. Sin culpa, ¿verdad? Porque nacemos sin saber nada. Pero tenemos la injusticia, la tenemos porque el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Y de ahí nacimos nosotros y por eso la ira de Dios, o sea, Dios no puede detener la ira si ve a su enemigo en cada persona. Bien, entonces ven, yo no sé si ustedes en algún momento habían leído una descripción de cómo es el hombre, o más bien una descripción cómo Dios ve al hombre desde el cielo. Y el apóstol Pablo escribe bien claro cómo Dios ve al hombre desde el cielo. ¿Cómo lo ve? Lo ve como un ser muy corrupto, ¿verdad? Entonces aquí menciona cosas muy fuertes, pero muy, muy fuertes. Imagínense que el apóstol Pablo está escribiendo esto más o menos, así para no mentir, más o menos en el año 40 o 50 de esta era. O sea, como 20 años después de que Jesucristo muere, resucita y va al cielo, el apóstol Pablo escribe esto
Si el apóstol Pablo viviera en este momento, tiene que agregar más detalles a lo que él escribe aquí. Entonces, realmente, cuando nosotros nacemos, somos exactamente eso que está escrito aquí por el apóstol Pablo. Y eso que está escrito aquí por el apóstol Pablo, a Pablo le fue revelado desde el cielo para que Pablo escribiera cómo Dios ve a la humanidad. Porque más adelante vamos a ir viendo cómo el apóstol Pablo también escribe y dice, el hombre se ve bueno. El hombre cuando se ve él mismo, cuando él mismo se justifica, él se ve bueno. Pero el apóstol Pablo tajantemente escribe cómo Dios ve a la humanidad. Nosotros tendemos a vernos buenos. O sea, cuando yo me veo a mí misma, digo, qué buena Jenny, ¿verdad? Por ejemplo, en la dinámica de una pareja, uno de ellos que es agresor, que normalmente en este lado del mundo es el hombre, el agresor. Entonces el hombre agrede a su esposa, agrede a su familia. Un tiempo después él dice, realmente no es tanto, yo no sé por qué mi esposa se enoja conmigo. Solamente le di un empujón, dicen los hombres. Solamente le di un empujón, pero ya eso es agresión. Entonces el hombre dice, ¿qué esposa que tengo yo más delicada? Pues, si eso no fue nada. No es todo lo que yo hago. Traigo la comida, pago el alquiler, pago los recibos, la ropa de los chiquitos, cuando están enfermos. Yo no sé qué le pasa a Jenny. Si eso no es nada, que yo me haya ido un fin de semana con otra mujer, eso no es nada, eso no es nada. Yo no sé qué le pasa a Jenny. Y un tiempo más adelante, entonces el hombre dice, me fui con esa mujer porque ella no me complace. Entonces, ya pasa de ser el que produce la agresión a ser víctima. Entonces, ahora es ella la culpable. Voy a entender. Ese es el ciclo de la violencia doméstica. Esto lo que quiero decirle es que no es solo el hombre, es también una mujer, o es también un joven, o es también un niño, o es también un anciano, o es también el jefe, o es también el político, el alcalde, el amigo que usted creía mucho de él. ¿Me voy a entender? Entonces, tendemos a justificarnos, a autojustificarnos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirle es que Daniel, fue el video. no los vemos ni los oímos. No sé que están ahí, pero ya no veo el video. Sí, es no, para, se oye, para que no se corte. oiga tan cortado. Pensé que mejor lo pagamos No. para poder oír mejor. Ok, está bien. Está bien, quédense así, no se preocupen. Yo en lugar de eso Es voy que a ver no aquí. es mejor, Sí, perfecto. No se porque preocupen. se oye como a veces como que un poco cortante la voz. Entonces pensé, tal vez así puedo oír mejor Ok. sin Entonces, cámara. Y cuando vamos a hablar podemos poner cámara. Ok. no se preocupe. Entonces voy a hacer un resumen. El apóstol Pablo está escribiendo porque el Espíritu de Dios le revela al apóstol Pablo escribir
para que cuando nosotros estemos leyendo esta parte, esta carta de Romanos, nosotros podamos entender cómo es que Dios ve a la humanidad, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando y decíamos que la Biblia enseña que la humanidad siempre busca cómo justificarse y verse bien. Los seres humanos siempre cambiamos las cosas malas que nosotros hacemos y las convertimos en cosas buenas, olvidando realmente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso es lo que el hombre natural puede ver. El hombre natural ve la parte moral o la parte de inmoralidad, pero Dios ve con más profundidad al hombre. Entonces, por esa razón, ahora yo voy a ponerle entendimiento cuál es esa profundidad. Está escrita aquí que Dios quiere que nosotros sepamos cómo es que Él nos ve. Entonces, este tipo de revelación solamente es posible que uno la obtenga por medio de la guía del Espíritu de Dios y por medio de la lectura de la palabra. Entonces, si volvemos al capítulo 18, si volvemos al versículo 18 de Romanos 1, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Te lo voy a poner entendimiento a este versículo que tiene 3 informaciones en ese mismo versículo. Uno es que Dios quiere que nosotros sepamos que existe la ira de Dios. El tema aquel de que Dios es amor no es cierto. No es cierto. Voy a decirlo correctamente. Ahora me interesa que nosotros sepamos que la ira de Dios es terriblemente condenatoria y tiene un carácter para destruir y tiene un carácter de sed de venganza de Dios contra la humanidad. Vean lo que estoy diciendo. Y empezamos a ver la ira de Dios como un deseo que Dios tiene para vengarse contra los hombres, entonces nos damos cuenta de que el tema de que Dios es amor es una mala enseñanza. Pero voy a decirlo correctamente. Dios es amor, pero el amor de Dios no es como el hombre piensa que es. El hombre piensa que el amor de Dios es como cuando yo agarro a besos a los hijos o a mi esposa, o cuando yo agarro a besos, tengo que decirlo porque eso lo estamos viendo, cuando yo agarro a besos a la mascota, ¿verdad? Porque hay personas que agarran a besos a su mascota, a su perro y a su gato o a su, ¿cómo se llama? Al pato, ¿va? Y yo he visto fotos y videos cuando los hombres y mujeres prácticamente le dan besos a una mascota. Entonces el hombre piensa que el amor de Dios es así. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es que Él, a pesar de que quiere destruir la humanidad, Él manifiesta su amor enviando a su Hijo para que, por medio de su Hijo, darnos a entender el amor de Dios. Entonces, lo que estoy concluyendo es lo siguiente. En el versículo 18, hay 3 informaciones que Dios quiere que nosotros sepamos. La primera es que existe la ira de Dios y que la ira de Dios se manifiesta con mucha fuerza, con un deseo de destruir al ser humano. Lo que pasa es que en los púlpitos no se dice eso,
¿verdad? Ahora vamos a explicar por qué razón la ira de Dios se manifiesta de esa manera. La otra información que hay aquí, bueno, y que el amor que nos pusieron de Dios no es como el que nosotros pensamos. Digamos, si ustedes me hubieran conocido a mí cuando yo andaba con 16, 17 años y que andaba con esta señora que tengo aquí a la par, entonces ustedes, eso sí es amor, ¿verdad? Pero ese tipo de amor no es el amor de Dios. El amor de Dios es que a pesar de que Dios quiere destruir la humanidad, Él dio la solución por medio de su Hijo Jesucristo, enviando a su Hijo. La otra información que hay aquí es sobre un concepto que dice aquí. Dice que hay una impiedad y una injusticia que está en los hombres que detienen injustamente la verdad. Entonces, Dios no solamente tiene deseo de vengarse contra la humanidad, sino que Él dice, quiero vengarme de la humanidad porque los seres humanos no tienen piedad, no tienen justicia. Aparte de eso, detienen con engaño la verdad mía, la verdad que yo quiero explicarles. Entonces, por eso es que la palabra de Dios siempre nos lleva a nosotros a que entendamos, para ser salvos, entendamos la mala noticia. Entonces dice, ¿qué es la verdad? Preguntaría Denia o preguntaría Nacho. Yo nunca había visto esto. ¿Qué es la verdad? Entonces, la Biblia explica qué es la verdad. En San Juan capítulo 8, el Señor Jesús tiene una conversación y una discusión a muerte contra los líderes religiosos de la iglesia de ese momento cuando Jesucristo está terrenalmente presente. Dice San Juan capítulo 8, versículo 31. Yo les voy a enviar este audio, nada más escuchen. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Diga usted, judíos que habían creído en Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces, la verdad de Dios, que es detenida injustamente por los hombres, es un mensaje que nos da libertad. Amén. Nos da libertad. ¿Pero libertad de qué? ¿De quién somos libres? Entonces, yo dije al principio, explicando el versículo 18, dije cosas muy duras y dije que Dios... Versículo 1:18 es. Estoy volviendo a Romanos capítulo 1, versículo 18. Bueno, ¿y el de San Juan qué era? Hace un momento estaba en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, los versículos 31, 32, 33. Ok, para ir apuntándolos. Gracias. Sí. Junte ahí 34, 35 y 36. Ahora vuelvo a Romanos, capítulo 1, versículo 18. Yo dije al principio que Dios tiene ira, que esa ira se manifiesta con una sed de venganza, de destrucción de los seres humanos. Es muy fuerte lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Con eso lo que quiero decir
aparte de explicar cómo es el amor de Dios, lo que quiero decir es que entonces Dios se está contradiciendo. Porque si Él creó la humanidad, ¿por qué Él tiene ahora esa ira y esa sed de venganza para destruir a los humanos? Sería muy extraño, ¿verdad? Si ustedes me están siguiendo a mí, esa era una pregunta que ustedes tenían que hacerme. Diácono, pero ¿cómo? Usted me está diciendo algo que no es cierto. Que si Dios nos crió la humanidad, porque ahora la quiere destruir, ¿verdad? Entonces voy a explicar. Voy a explicar, amado, lo que leímos en San Juan capítulo 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Entonces, que en el 18, al final dice, detienen, o sea, es hombres injustamente detienen la verdad. La verdad. Entonces, la verdad, dice Jesucristo, es una revelación que nos hace libres. ¿Pero nos hace libres de qué? Aquí dice, en el versículo 34, San Juan capítulo 8, versículo 34, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ser libres del pecado. En realidad, Dios no es que quiere destruir a la humanidad. Lo que Dios quiere es destruir el pecado que está dentro de cada uno de los seres humanos. ¿Ok? Así es, así es. Ahora me traes un vasito de agua, cariño. Entonces, ya Jenny ya lo dijo, ¿verdad? Por dicha que ella lo dijo, porque ella lo dijo con una voz femenina que rompe todo, como yo lo vengo diciendo, y entonces penetra en el corazón de ustedes. Entonces, realmente el apóstol Pablo quiere manifestar en el capítulo 1 de Romanos, desde el 18 hasta el 32, el apóstol Pablo quiere explicar contra quién es la pelea. ¿Contra quién? O más bien dicho, ¿Contra quién es la ira? ¿Contra quién es la ira y cómo se resuelve la ira? ¿Cómo se resuelve el tema del pecado? Entonces, por esa razón es que el apóstol Pablo escribe gráficamente y denuncia el perfil del pecado. Entonces, el perfil del pecado empieza desde el versículo 21. Entonces habla de razonamiento del hombre, habla de que el hombre dice, yo soy sabio, yo conozco el bien y el mal, a mí no me tienen que decir si yo soy bueno o soy malo. Y también habla de esa razón en el endurecido. También dice que los hombres no valoran la gloria de Dios, sino que la sustituyen, ¿verdad? Para ellos, ¿cómo le digo? Para ellos estar desde el punto de vista del hombre, para estar dentro de la gloria de Dios, ellos fabrican una gloria de Dios, que no es la de Dios, pero le ponen semejanza, imagen de hombre corrupto, de imagen de ave, de imagen cuadrúpedo y de reptil. Entonces, cuando Pablo menciona reptil, inmediatamente la Biblia nos conecta con Génesis 3 y la serpiente antigua. La serpiente antigua es un reptil. Entonces ya estamos conectando que
La ira de Dios se manifiesta contra el pecado que está en el hombre y que ese pecado tiene una forma de reptil. Es una serpiente. Una serpiente en aquel momento podía hablar, podía estar de pie y era con una forma de humano. Por eso aquí dice, sustituyen la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible. Imagen de hombre, esa es la serpiente, pero es corrupta, de ave, porque los chinos tienen en sus leyendas, en sus historias, ellos tienen una figura, ellos de alguna manera constantemente, año a año, la están recordando, el dragón emplumado, como una ave, cuadrúpedo, tiene 4 patas y de reptil se arrastra. Entonces, ya el apóstol Pablo está describiendo por qué Dios está tan enojado por qué su ira se manifiesta con tanta sed de venganza por la humanidad, cuando ve la humanidad. Entonces, voy a resumir para ir terminando. Uno de los secretos para que nos sea revelada la salvación, uno de los secretos para que nos sea revelado la obra redentora de nuestro Señor Jesús, uno de los secretos para que nos sea revelado por qué Jesucristo tiene cuerpo, por qué derrama su sangre, por qué va a la cruz, por qué dejó su cielo santo y tuvo forma de hombre. Una forma para poder entender eso, lo primero es la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, nos revela que nosotros somos el pecado. En nosotros está ese reptil, esa serpiente astuta. En nosotros está ese ser en forma de hombre, es corrupto y que tiene la fuerza para oponerse a que se predique la verdad. Porque ese reptil que es el pecado no quiere que se sepa que en nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Si no nos es revelado el pecado, la fuerza del pecado, y morimos con el pecado, entramos eternamente al infierno juntamente con esta serpiente, con este reptil. Porque la ira de Dios es contra este reptil, contra esta serpiente, contra este ser espiritual que la Biblia lo menciona como el pecado. Por esa razón, siempre hay que estar predicando y alumbrando el pecado, para que en nosotros se active la necesidad de ser libres del pecado. Ok, ahora sí, que ellos comenten o que pregunten. ¿Tienen algún comentario sobre esto? Porque esto está fuerte, ¿verdad? Hoy. Sí, bastante. ¿Entendieron que Dios no es que tiene la ira contra cada persona? Dios tiene la ira contra el pecado que hay adentro, ¿verdad? Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 5:12, ¿sí? Romanos 5:12. Romanos 5:12, ahí mismo. Ahí en el capítulo dice así:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, lo tienen ahí, Romanos 5:12. ¿Mm? Ah, sí, ya, perdón. Tenía el micrófono apagado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el Sí. pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. Entonces ve, la serpiente, este reptil, también es conocido como el pecado. Entonces, el pecado, esta serpiente, la esencia de esta serpiente entró en el huerto del Edén, en el corazón de Adán y de Eva. Y nosotros traemos esa serpiente, la humanidad trae esa serpiente aquí en el corazón. Entonces, cuando Dios mira a la humanidad, lo que mira no es a Nacho ni a Denia. Lo que mira es si tiene el pecado o si tiene la serpiente o no. Si tiene la serpiente, Denia, Nacho, la ira de Dios está persiguiéndolos a ustedes. No pasa nada en este momento, que la Biblia enseña que estamos en un tiempo de la gracia. Se manifiesta porque la iglesia de Dios está presente en este momento y dentro de la iglesia de Dios está el poder del Espíritu de Dios. Eso no pasa nada. Pero en la antigüedad vemos claramente manifestándose la ira de Dios. Con el diluvio, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿verdad? Con la destrucción que hace en la Torre de Babel, por ejemplo, contra Nínive, los Oseas, ahí al final, ¿sí? Ahí se manifiesta la ira de Dios. Me voy a entender, o sea, siempre Dios está en contra de esta serpiente. Por eso es muy importante nacer de nuevo. ¿Y por qué? Al nacer de nuevo, ya nosotros somos libres del pecado. Entonces, hay que leerles también el 16 para darles la buena noticia. Escuchen la buena noticia. Dice, Romanos 5, 16. Igual, ¿dónde estábamos? Estábamos leyendo 5:12. Ahora bajen al 16. Dice así, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Para condenación, ¿ves? O sea, vino a causa de la serpiente es una, el pecado es uno, ¿verdad? Pero el don vino, o sea, Jesucristo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Jesucristo vino por todo ese montón de transgresiones que la humanidad hace, guiado por esa serpiente. Entonces, la serpiente guía a la humanidad. Por eso es que usted ve en Romanos capítulo 1, donde dice 28, Romanos 1, 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Y entonces ahí usted empieza a ver el montón de cosas que la humanidad hace. Pero no es la humanidad, sino que el pecado que domina el corazón del hombre hace que el hombre sea, digamos, que las mujeres ya no quieran estar con los hombres y los hombres no quieren estar con las mujeres.
¿Me voy a entender? Aquí lo dice. Y no solamente eso, sino que dice que los hombres se encendieron en 27 en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Verdad? Entonces, usted lo ve que dice, 29, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Todo eso es la serpiente. Consecuencia de la raíz de pecado con que la humanidad viene. Entonces, como cuando usted siembra una semilla de mango, salen mangos, ¿verdad? Entonces, en esa raíz de pecado, los frutos que da son esas. Son maldad, envidia, homicidio, maledicencias, murmuradores, injuriosos, etc. Todo eso son consecuencias del pecado, consecuencias de tener la raíz de pecado. Entonces, la savia sube y lo que da son ese tipo de frutos, ¿verdad? Voy a leer para terminar y debemos la próxima vez explicar bíblicamente cómo la Biblia dice muchas partes, ustedes no tienen idea, hay muchas partes, pero hay especialmente, hay un lugar, uno puede graficarlo para poder entender cómo es que Dios Padre, que está enojado contra el hombre, Dios Padre, al que Él quiere, lo libera de esta serpiente. Ahí dice en la Biblia, lo libera de la serpiente. Toma esta serpiente y la encierra en el cuerpo de Jesucristo. Pero para terminar, voy a leer los versículos en Romanos 5. Romanos 5. Voy a leer el versículo 18 y 19. 5, 18 y 19. Dice, así que la transgresión de uno vino la condenación. Voy a irle poniendo entendimiento. Así que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, la justicia de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, así que por la desobediencia de Adán, los muchos hombres fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, así que también por la obediencia de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Esto es para hacernos justos, hacernos justos. Entonces, todo el tiempo, ya estoy terminando, todo el tiempo nos vamos a reunir, la conversación va a ser dos grandes temas. El primer tema es alumbrar el pecado. Y el segundo tema es cómo ser libre del pecado. Todo el tiempo. Entonces, hoy lo vimos de una manera aquí en Romanos. La próxima vez vamos a ver cómo ser libre de esa serpiente. Y todo el tiempo vamos a alumbrar el pecado. Porque el pecado, si ustedes, el Espíritu de Dios les revela qué es el pecado realmente, que yo solo puedo decir y ustedes les entra por aquí y les sale por aquí. Pero ustedes no tienen idea lo que realmente es el pecado. Que cuando usted lee aquí, los hombres son perversos, ávaros, malos, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad. Entonces cuando oyen eso dice, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Yo no soy de esos. Pero
No es así. No es así. Bueno, voy a orar para terminar. Y vino una grabación, pero abrimos el espacio por si hay más preguntas. Oremos delante de Dios. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque hemos compartido la palabra de Dios con la familia de Denia y de Nacho. Ellos viven en la costa pacífica, al frente del mar abierto, un lugar precioso, un lugar, es como un paraíso, lindísimo por todos lados. Una playa, unos paisajes, una vegetación, es algo increíble donde ellos viven. Tú los tienes viviendo allá. Tú quieres, Señor, poner en ellos mucha información y revelación para que ellos vayan corriendo donde sus amigos, donde sus familiares, para que prediquen la verdad. La verdad comienza por decir qué es el pecado. Y la verdad termina por decir cómo ser libre del pecado. Por eso, Señor, te estamos muy agradecidos porque el apóstol Pablo y nosotros decimos de esta manera. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, por tu palabra y la revelación de esta noche. Ponemos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Voy a parar aquí un momento la grabación. Detener la grabación.